Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa sin un presidente mientras el Partido Republicano no logra un acuerdo para escoger a un candidato. En México, las autoridades no han logrado detener a ninguno de los reos que protagonizó una fuga masiva en Ciudad Juárez. Y hoy continuamos con nuestro especial recorrido informativo 2022 y en esta ocasión enfocamos nuestro análisis informativo en Centroamérica y el fenómeno migratorio. Hoy es jueves 5 de enero de 2023, soy Judith Martín y junto a Henry Llanos les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El Partido Republicano mantiene su división y luego de 6 votaciones todavía no consigue establecer un presidente para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ayer, en la segunda jornada de votaciones, una veintena de legisladores pertenecientes al ala más conservadora del Partido Republicano volvieron a tumbar la posibilidad de que el candidato californiano Kevin McCarthy se proclame vencedor, impidiendo así que la Cámara Baja pueda iniciar sus operaciones. Ni el apoyo del expresidente Donald Trump ni las concesiones que el propio McCarthy ha hecho resultaron suficientes para convencer a quienes rechazan su candidatura a líder de la Cámara Baja del Congreso. La última vez que ni un republicano ni un demócrata ganó la presidencia de la Cámara en la primera ronda de votación fue hace más de un siglo y, según analistas políticos, esta situación evidencia la división actual en las filas republicanas. Hoy al mediodía, hora local de Washington, los legisladores retomarán nuevamente la sesión y tendrán que volver a votar tantas veces como sea necesario, pese a que el aspirante de 57 años Kevin McCarthy no se rinde e insiste en reunir apoyos. Algunos de sus compañeros en el Partido Republicano aseguran que es hora de que presente su retirada. Y entre tanta incertidumbre, lo que sí es seguro es que quien quiera que elijan los republicanos para ocupar el tercer cargo más importante del país reemplazará a la presidenta demócrata saliente, la legisladora Nancy Pelosi, quien sirvió a la Cámara desde 2019. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y autoridades mexicanas no han logrado detener a ninguno de los 30 reos que se fugaron de un penal en la fronteriza Ciudad Juárez. Mientras tanto, se rindió homenaje a los agentes fallecidos. Sara Pablo tiene los detalles. Tras el motín y fuga de 30 reclusos del Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, 200 elementos del ejército llegaron para reforzar la seguridad. En Ciudad Juárez se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente a los 10 oficiales muertos durante el ataque a la prisión y 2 elementos de la Agencia Estatal de Investigación asesinados durante un hecho posterior. Ante los 12 féretros se encendieron sirenas y torretas de vehículos policiales para recordar a los uniformados. La gobernadora Maru Campos garantizó que estos actos no quedarán impunes y todo el trabajo y fuerza del Estado, dijo, están puestos en encontrar a los responsables y hacer justicia para los agentes fallecidos en el cumplimiento de su deber, y dedicó palabras de aliento a las viudas. A cada una de ustedes no están solas. Tan solo puedo imaginar el dolor que han tenido que atravesar estos últimos días, pero a pesar de que nadie puede sustituirles en esa aflicción que viven en este momento, quiero que sepan que pueden encontrar a mí, a una aliada, a una amiga. Hasta ahora no ha sido posible recapturar a ninguno de los reos fugados, entre los que se encuentran homicidas, narcomenudistas, secuestradores, violadores e integrantes del crimen organizado. Horas después del ataque, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cesó al director del Centro de Reinserción Social, Alejandro Alvarado Telles, quien además se encuentra sujeto a investigación,
igual que personal operativo, administrativo y de otras áreas, para establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la ley. Y es que con esta fuga quedó evidenciada la corrupción dentro del penal. Se encontraron celdas a todo lujo con jacuzzi, una caja fuerte con 1.7 millones de pesos y bebidas alcohólicas. Tras el motín, 191 reos del penal de Ciudad Juárez, acusados de delitos de alto impacto, fueron trasladados a prisiones federales. La Secretaría de Seguridad de Chihuahua informó que uno de los reos que se fugó intentó cruzar hacia Estados Unidos, por lo que se dio parte a las autoridades del Paso, Texas, sin que se haya proporcionado hasta ahora más información. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Y en Buenos Días América seguimos con más noticias. Ecuador podría mantener una estabilidad económica durante el año 2023 gracias al aumento de recaudación tributaria y al incremento en las exportaciones. Desde Quito informa la corresponsal de La Voz de América, Giselle Jacome. Ecuador presenta un panorama alentador para el desarrollo económico durante el año 2023, pues el congelamiento en el valor de los combustibles mantiene controlada la inflación. Mauricio Pozo, el exministro de Economía, señaló: La verdad es que la línea de ordenamiento debe continuarse. La recuperación de las reservas que se ha producido el 2022 debe continuar el 2023, así como las cifras de comercio exterior y liquidez. El Servicio de Rentas Internas, el organismo que recauda los impuestos, tuvo ingresos superiores a los 14.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2022. Así cumplió el 94% de su meta de recaudación. En tanto, para este año, espera superar los 15.000 millones de recaudación y una de las formas es a través del impuesto a la renta, que deberán pagarlo los ciudadanos que reciban salarios superiores a $1.751 mensuales, como lo señala el director del organismo, Francisco Briones. Cualquier trabajador en relación de dependencia con un salario de 1.750, una vez deduzca todos los beneficios tributarios que puede utilizar, no paga ningún tipo de impuestos. Y los que ganan más de eso empiezan a pagar impuestos a la renta de forma progresiva. Otra noticia que llega para alentar la economía, según señala el gobierno, es el avance para la firma de un acuerdo comercial con China, donde los productos ecuatorianos podrían ingresar a ese mercado con preferencias arancelarias. Una ventaja que representaría para Ecuador un ingreso de $1.000 millones al año, según indicó el ministro de la Producción, Julio José Prado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. En tanto, la salud mental de los niños y niñas y adolescentes en Venezuela está comprometida, según advierte una de las organizaciones de derechos de la niñez más reconocidas del país. Carolina Alcalde tiene este informe. De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de SECODAP, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica. En violencia, tanto las niñas como los adolescentes femeninas son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables a todas estas situaciones de violencia que se presentan. Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar, de género. Allí entran todas esas categorías. En tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse. Vivimos un contexto de emergencia donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que les impiden poder ejercer ese rol protector. SECODAP exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América y las noticias continúan. La Organización Mundial de la Salud se reunió con funcionarios chinos para evaluar la situación del COVID-19 en el país asiático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Ante el aumento de los contagios por COVID-19 en China, luego de su apertura al resto del mundo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron con funcionarios de la nación asiática para analizar la crisis sanitaria que enfrentan y evaluar los pasos a seguir. Varios funcionarios de alto nivel de la Comisión Nacional de Salud y la Administración Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades, ambas de China, informaron a la OMS sobre la evaluación de la estrategia del país y las medidas adoptadas en los ámbitos de la epidemiología, el seguimiento de variantes, la vacunación, la atención clínica y la comunicación. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó durante una conferencia de prensa la importancia de ser transparente y compartir regularmente datos para poder elaborar evaluaciones de riesgo, a la vez que informó sobre el estado general de la pandemia en el mundo. Pero a pesar del claro progreso, la amenaza del COVID-19 persiste. Todavía hay grandes desigualdades en el tratamiento y la vacunación y, en última instancia, el COVID-19 sigue siendo un virus peligroso para nuestras economías y sistemas de salud en general. Actualmente el gobierno de China afirma que tiene miles de casos nuevos al día y la principal autoridad de salud estimó que hasta 248 millones de personas, casi el 18% de la población, probablemente contrajeron el virus en los primeros 20 días de diciembre. El resultado ha sido la saturación de las salas de emergencia y de los hospitales y los crematorios. Sala de redacción, Voz de América. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En Buenos Días América continuamos con nuestro especial recorrido informativo 2022 y en esta ocasión enfocamos nuestro análisis informativo en Centroamérica y abordamos un asunto clave para la región como es la migración. La Voz de América presenta Recorrido Informativo 2022. Las noticias del 2022 y prepararnos para lo que vendrá en este 2023. El Triángulo Norte de Centroamérica enfrentó en 2022 una mayor crisis de migrantes de las que se tenían noticias. Las caravanas hondureñas las cifras de deportados aumentaron en Guatemala y desde El Salvador los migrantes siguieron partiendo de un país azotado por la violencia. Nuestros colegas Eugenia Sagastume desde Ciudad Guatemala, Óscar Ortiz desde Tegucigalpa y Neri Mabel Reyes desde San Salvador ponen el tema en contexto. La región centroamericana enfrentó en 2022 diferentes retos, desde el COVID-19, pasando por la crisis económica, los casos de corrupción, la violencia de las pandillas y la constante migración de sus pobladores. Y es en ese contexto en el que unimos el trabajo periodístico para destacar los principales hechos informativos en 2022. Y en esta entrega tendremos el resumen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y con voces de protagonistas y expertos pondremos el contexto a las noticias que en el Triángulo Norte de Centroamérica marcaron el año informativo en este especial Noticias Destacadas 2022 y empezamos con un enfoque del tema que mayor preocupación y controversia genera, la migración. Y corresponde a mi colega Eugenia Sagastume iniciar este camino en Guatemala. Óscar, muchas gracias. Durante 2022, la patrulla fronteriza reportó un récord de más de 2.700.000 capturados en la región suroeste de Estados Unidos, cifras que se ven reflejadas en la cantidad de personas que fueron deportadas y en el caso de Guatemala se contabilizan más de 38.000 retornados desde Estados Unidos vía aérea, superando a años anteriores, según declaraciones de la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. Continuamos limitados por el tema de COVID-19. Ya es en el 2022 cuando se retoma la normalidad y es por ello que vemos la gran diferencia, es el número casi se duplica en relación a las personas que retornaron en esa fecha. Además, a esto se suman los retornados desde México, que son más de 36.000 vía terrestre y 13.000 vía aérea, superando en total los 88.000 migrantes guatemaltecos que regresaron sin cumplir el sueño americano. Mientras tanto, el año recién concluido también fue marcado por el paso de migrantes extranjeros que intentaban cruzar hacia Norteamérica, especialmente venezolanos, como explica la portavoz Alejandra Mena.
Se tuvo un incremento de personas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, luego de que Estados Unidos diera a conocer cuáles eran las regulaciones vigentes para poder ingresar a su territorio, muchos optaron por retornar de manera voluntaria. En medio de este panorama, el analista Fernando Castro considera que en 2022 se agravó la crisis migratoria humanitaria. Se marcó un récord histórico de expulsiones. El título 8 fueron más de 1.299.000 y por el título 42, 1.079.000. Estas cifras muestran que a raíz de la aplicación del título 8 y el título 42, el año 2022 rompe cifras que no se habían visto en más de 20 años. Castro reitera además que el reto más grande para 2023 es mejorar las condiciones de vida en los países de origen y apresurar el inicio de los programas de apoyo que Estados Unidos y México han ofrecido a los países del norte de Centroamérica. Mientras esta situación de la falta de empleo y la pobreza exista, la migración va a continuar. Nuestro experto también remarcó que el ingreso de las remesas familiares, pese a que ha mejorado la economía guatemalteca, es contraproducente. No es justificable porque estamos perdiendo lo más valioso que es la juventud de Guatemala, Salvador y Honduras. El fenómeno migratorio también reporta mayor cantidad de niños y adolescentes que emprenden el peligroso viaje de migrantes irregulares y ya superan los 15.000 menores deportados en 2022 y la mayoría viajaban no acompañados. Sin embargo, esta no es solo una realidad nuestra. Enseguida continuamos desde el Triángulo Norte de Centroamérica. Y como les anticipaba, la realidad de migración irregular y los factores que la provocan también están en El Salvador, y le doy la bienvenida a mi colega Neri Mabel Reyes para que nos entregue lo más destacado en 2022. Gracias, Eugenia, y en este reporte destaco cómo El Salvador fue el país que en 2022 registró una reducción de flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos, considerando las cifras del Triángulo Norte Centroamericano, según destaca el gobierno y organizaciones que dan seguimiento al tema migratorio. Sin embargo, instituciones como la Universidad Centroamericana, la UCA, consideran que la ruta del migrante hacia Estados Unidos sigue siendo para un alto porcentaje de salvadoreños, pese a los peligros que representa la válvula de escape para aspirar a una mejor calidad de vida. El rector de la UCA, el jesuita Andreu Oliva, dice que a lo largo de 2022 las autoridades de Estados Unidos localizaron a una buena cantidad de salvadoreños indocumentados y entre ellos un alto número son menores no acompañados. Aproximadamente 250 cada día detenidos en la frontera entre Estados Unidos. Creo que eso muestra que la migración no se detiene y lo más triste es que de estos 15.277 son menores de edad y viajan no acompañados. ¿Por qué se van estos menores no acompañados? Porque tienen a sus padres o a sus madres en el norte. En octubre de 2022, según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, fueron detenidos 6.042 indocumentados salvadoreños, cifra menor a los 6.247 que fueron detenidos en septiembre, números por debajo de las estadísticas que registra Honduras y Guatemala. Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los migrantes consideran que la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas puede ser un factor que contribuyó a la leve reducción en la migración irregular. El experto en temas migratorios César Ríos dice que el país requiere de estrategias integrales. Tenemos que hablar de la seguridad en términos integrales, de seguridad laboral. ¿Cuál es la seguridad de que yo tenga un trabajo y que este trabajo me permita proyectarme a largo plazo? Que los jóvenes se sientan satisfechos y conformes que este trabajo que tienen les da capacidad para desarrollarse. Además, El Salvador se ha convertido en un país de tránsito debido a que cubanos, hondureños y en menor escala venezolanos pasan por el país en su intención de cruzar otras fronteras para alcanzar su objetivo de llegar a Estados Unidos. Algunos de ellos permanecen un corto tiempo y casi siempre son orientados por organizaciones que integran la Red por la Migración y el Desarrollo. Carla Castillo es una de sus integrantes y dice que esta condición de los migrantes evidencia la necesidad de que el tema migratorio se atienda desde diferentes ángulos y plataformas. El tema de migración es un tema histórico que plantea se vuelquen muchísimos más recursos, se ponga el tema en la agenda y que se reconozca también que es una problemática que es necesaria abordarla de manera articulada.
Entre enero y octubre de 2022 fueron localizados en la frontera sur de Estados Unidos unos 74.733 migrantes indocumentados salvadoreños, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza deportó a 12.670 salvadoreños indocumentados, de los cuales 4.158 son menores de edad. Esta es una realidad en la que los expertos ponen sus esperanzas porque confían que mayor seguridad permitirá un desarrollo económico sostenible, va a generar empleos y desalentará una migración peligrosa para los salvadoreños. Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Gracias, colegas. Y desde El Salvador nos vamos hasta Honduras, donde la situación migratoria es uno de los grandes desafíos que enfrentan. Y mi colega Óscar Ortiz está listo para este resumen. Muchísimas gracias, estimada Neri. La migración en Honduras sigue siendo un reflejo de la falta de condiciones sociales, económicas y políticas, algo sin precedentes y que en los últimos 4 años ha generado caravanas de migrantes que representan la realidad social a la que los hondureños se enfrentan. Tan solo en 2022, más de 52.000 hondureños fueron deportados y las estadísticas de migrantes cada día registran alarmantes aumentos a su paso por la región. Desde las organizaciones defensoras de migrantes afirman que el fenómeno no ha disminuido en los últimos 2 años y Honduras sigue sin reconocer a nivel gubernamental una emergencia humanitaria. Estos organismos señalan que cada vez son menos los hondureños que tienen oportunidades de trabajo y de crecimiento debido a que desde el gobierno, que tiene la obligación de generar un cambio social y brindar medios para el desarrollo integral de sus ciudadanos, no se hace ningún esfuerzo y sumado a una inseguridad que tampoco se enfrenta, es un incentivo para las migraciones irregulares. Rolando Sierra es experto en migraciones y califica que todavía no hay una estrategia clara que evite una mayor salida de migrantes desde Honduras. Se requiere de una nueva gestión migratoria y una perspectiva, sobre todo, de ver la migración en relación con el desarrollo. Los factores, las causas de la alta migración de miles de hondureños y hondureñas tienen que ver fundamentalmente con las condiciones socioeconómicas, con un modelo económico que hemos tenido en los últimos 30 años que ha sido incapaz de generar oportunidades. En tanto, desde la Organización Internacional para las Migraciones, su presidente Nicolás Graviano afirma que son conscientes de la situación que enfrenta Honduras como país de paso para migrantes y por esa razón confirmó que están listos para presentar una ley humanitaria para salvaguardar y respetar a los migrantes en tránsito. Y justamente nosotros como IEM estamos apoyando el gobierno en la finalización de una política migratoria humanista que va a tener la luz en las próximas semanas y esto va a añadir también un cuadro, un marco legal fundamental para una gestión segura, ordenada y regular de la migración. Por otra parte, Honduras se enfrenta a otro fenómeno y es que se ha convertido en tierra de paso para migrantes de otras nacionalidades como venezolanos, cubanos, haitianos e incluso de aquellos que provienen de Europa y África. Una de las medidas adoptadas para facilitar el tránsito migratorio irregular ha sido extender la amnistía migratoria hasta junio de 2023 para eximir a estos migrantes del pago de $261, unos 6.000 empiras que se cobraba como una sanción administrativa o salvoconducto. Alan Alvarenga, director de migración, explica las razones que impulsaron la medida. Nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante. En este ambiente, el sociólogo Eugenio Sosa dijo en entrevista con La Voz de América que los escenarios de la migración no cambiarán y el flujo no cesará, pero advierte que se debe entender que mientras las condiciones de violencia y desarrollo no se enfrenten, Honduras no tendrá cambios sociales, aumentando la migración irregular. Honduras no es un país que pueda ofrecer ofertas importantes de generación de ingresos y de opciones laborales a los migrantes. Si ya tenemos como país serios problemas para dar trabajo decente, trabajo digno, trabajo masivo a nuestros mismos compatriotas, pues como luego con otra cantidad de personas, de hermanos venezolanos, latinoamericanos. Los expertos coinciden en que Honduras debe anticipar las nuevas migraciones y hacen un llamado a trabajar en una política migratoria que construya soluciones a la emergencia humanitaria y reiteran que al mismo tiempo este es un compromiso con toda la región. Y hasta aquí este segmento y a nombre de mis colegas Eugenia Sagastume y Neri Mabel Reyes desde Guatemala y El Salvador y Óscar Ortiz desde Honduras, agradecemos su atención y los invitamos a que continúen sintonizando La Voz de América en este nuevo año. Y hasta aquí Buenos Días América, pero la actualidad continúa.
Soy Judith Martín y les invito a conectarse en nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos a través de nuestras redes sociales en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.